Esta charla de síndrome postrombótico es la última que está programada en el Congreso y también con esta charla culmina el evento. Entonces, a las personas que aún están presentes, yo les agradezco por acompañarnos, seguirnos acompañando. Y debo de mencionar que habiendo tenido como antecedente las dos pláticas previas, donde hablábamos sobre la anatomía, sobre la técnica y posteriormente sobre trombosis venosa profunda, bueno, pues sin lugar a dudas, con los fines pedagógicos, académicos y con la idea de integrar toda la información en su conjunto, vamos a hablar ahora sobre síndrome postrombótico para cerrar este ciclo y eh, pensando en que toda la información pueda integrarse para beneficio de los pacientes que ustedes ven en sus hospitales, en sus servicios, en la práctica cotidiana. Entonces, vamos a hablar sobre el síndrome postrombótico y pasaremos de lo esencial a su comprensión integral. En el siglo pasado, a principios del siglo pasado, eh, por ahí de 1917, Homans, que describe aquella maniobra de Homans, que es donde se comprime la pantorrilla, describe un grupo de pacientes que tenían características similares que los hacían muy particulares desde el punto de vista clínico. Y era pacientes que tenían el antecedente de un cuadro de trombosis venosa profunda previa y que se asociaba este con una lesión del sistema venoso profundo e hipertensión venosa. Entonces, años después, a fines del siglo pasado, por ahí de la década de los 70, Dot y Coquet, en una muestra de pacientes de ellos, ven situaciones clínicas similares y se acuña con más precisión esto de hablar del término de postrombosis o postrombótico. Quiero dejar esto inicialmente como un antecedente. Muy bien. Vamos a partir de algunos aspectos importantes en el reconocimiento de los aspectos normales. Se estima que más o menos el, se requiere un juego de fenómenos para que la columna sanguínea venosa regrese al corazón derecho. El retorno de la sangre venosa, el retorno de la sangre venosa desde las extremidades inferiores, como les acabo de mencionar, al corazón derecho, se realiza mediante dos circuitos en paralelo. El sistema venoso profundo por un lado y el sistema venoso superficial por el otro, localizados dentro de una fascia profunda, el sistema venoso profundo, que envuelve a los músculos profundos de las extremidades, y el sistema venoso superficial. Ambos se encuentran interconectados, comunicados por un tercer sistema que corresponde al sistema venoso perforante. A grandes rasgos, sabemos que el sistema venoso superficial se inicia en las venas del pie para formar la vena safena mayor y a la vena safena menor. La vena safena mayor en la cara interna del muslo y la vena safena menor en la pantorrilla, en la cara posterior y en el sector medio de la pierna. Una desemboca en la unión safeno-femoral, en la vena femoral, en el sistema venoso profundo, y la otra, en este caso la safena menor, en la vena poplitea. En bipedestación, el retorno venoso se hace contra gravedad, eso lo hace muy particular
y se favorece por la presencia de válvulas venosas que impiden el retorno venoso por la acción del bombeo que ejercen los músculos de la pantorrilla y del pie. Por eso es importante tener el concepto, la conceptualización de la biomecánica de la marcha. Y esto da como resultado que existe una fase sistólica y una fase diastólica, donde diferentes fenómenos hemodinámicos se llevan a cabo. Pero ¿para qué es útil? Bueno, la columna de sangre venosa entre la aurícula derecha y el pie tiene una presión en el tobillo cuando estamos de pie, cuando estamos en bipedestación, que ronda los 100 milímetros de mercurio cuando estamos de pie, lo cual dificulta que el flujo venoso normal hacia el corazón llegue. Gracias a estos mecanismos valvulares, a las bombas del pie, de la pantorrilla, del muslo mismo, de la fascicidad que está involucrado el sistema venoso, ya sabemos esto, lo acabamos de ver, que cuando inspiramos, cierran los aparatos valvulares, suspendemos la valsalma o expiramos y viene el retorno venoso. Esto tiene la capacidad de disminuir la presión a menos de 25 milímetros en el pie, en el sistema venoso profundo. Este tipo de fenómenos permiten pues nuestra vida cotidiana, diaria, y se denomina presión hidrostática, ¿verdad? Esta presión, entonces, pues cumple con diferentes funciones. Entonces, eso solamente como para que nosotros recordemos esto de la presión venosa ambulatoria. Lleva como finalidad disminuir esta presión venosa ambulatoria, que el pie no tenga grandes volúmenes y por lo tanto deterioro del sistema venoso profundo, pero también de superficial. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué objetivos perseguimos? ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Bueno, sin lugar a dudas, primero, el reconocer los signos ecográficos del sistema del síndrome postrombótico. Otra es, ya que es importante el familiarizarnos con la botonería del equipo, con la optimización de los recursos técnicos que nos permiten y con la técnica, también una parte importante de la plática está orientada a que reconozcamos qué errores podemos tener y cómo podemos mejorarlo. Esto es mejorar nuestras habilidades y competencias en el manejo del transductor y de la imagen ecográfica a través de la optimización de las diferentes funciones con las que contamos en el equipo. Y también otro objetivo es que debemos de considerar las limitaciones que tiene el método, porque si bien es cierto, muchos de estos pacientes, como lo vamos a ver más adelante desde el punto de vista clínico, tienen ciertas particularidades, lo cual dificulta un rastreo, ya que hay participación o deterioro no solamente del sistema venoso, sino también del tejido blando. Entonces, eso es importante de recordar. En el caso de la trombosis venosa profunda, hay algunos aspectos que debemos de recordar. Y claro que no podemos hablar de trombosis venosa profunda, de síndrome postrombótico, sin antes recordar algunos aspectos importantes de qué es la trombosis venosa profunda. Es importante recordar que la trombosis venosa profunda pasa por varias fases durante la historia natural de la enfermedad. Su inicio, particularmente en los senos venosos, así como en las inserciones valvulares. Su crecimiento longitudinal y circunferencial trae como resultado adherencias parietales. Posteriormente, el ingreso de fibroblastos
y la recanalización. Con el paso del tiempo y la historia natural de la enfermedad con tratamiento puede haber retracción del trombo, pérdida de suero y finalmente una fase de fibrosis. También es importante recordar que la trombosis venosa profunda es una enfermedad grave, potencialmente fatal, que junto con el tromboembolismo pulmonar eh, conforman la llamada enfermedad tromboembólica. Tiene una incidencia aproximadamente la trombosis venosa profunda de 70 casos en una población de 100,000 habitantes, y en algunas series se reportan hasta 210,000 casos de trombosis venosa profunda al año. Tiene una mortalidad cercana al 30% y muchas de estos pacientes pasan inadvertidos, pasan asintomáticos, o los síntomas son muy vagos y se confunden. También es importante el reconocer que en muchas ocasiones resulta difícil llegar al diagnóstico desde el punto de vista clínico, ya que hablar de trombosis venosa profunda es tener también en mente diagnósticos diferenciales, muchos de ellos relacionados con la presencia de lesiones musculares, desgarros o lesiones articulares, o la participación en los síntomas y en los signos, no solamente de enfermedad venosa pura, sino también de enfermedad arterial combinada con la venosa. Y por eso es importante y sirve de ejemplo este pequeño video de estos esquiadores que, bueno, obstruyen el camino de la gente que viene bajando la cuesta, ¿verdad? Entonces, simulando un cuadro de trombosis. Muy bien. Ahora, si nosotros queremos definir el síndrome postrombótico, podemos mencionar que el síndrome postrombótico es una secuela tardía de la enfermedad tromboembólica, la cual ocasiona insuficiencia venosa crónica profunda, insuficiencia venosa profunda, provocada fundamentalmente por la hipertensión venosa. Y esta hipertensión venosa, a su vez, originada previamente por oclusión del sistema venoso, reflujo por lesión e incompetencia valvular. Clínicamente, el síndrome postrombótico puede tener una amplia gama de posibilidades desde el punto de vista clínico y se caracteriza básicamente por trastornos crónicos acompañados de inflamación y cambios cutáneos en el miembro afectado. No resulta raro que muchos de estos pacientes acudan al médico sin tener en consideración que este deterioro, si no es este deterioro funcional, eh, pueda ocasionarles una incapacidad para la vida diaria, para sus actividades cotidianas, para su trabajo, que puede inclusive ser motivo de grandes gastos desde el punto de vista generados por el tratamiento, por el ausentismo laboral, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de estos pacientes manifiestan dolor, manifiestan calambres, pesadez, prurito en las piernas, parestesias, etcétera, etcétera. Entonces, en el síndrome postrombótico se considera a la incompetencia valvular como una
como secundaria a un evento trombótico previo. Si nosotros recordamos cuál es la función de las válvulas venosas, ¿verdad? Entonces, considera la incompetencia como secundaria a un evento trombótico previo, sintomático o asintomático, que como secuela condicionó destrucción o disfunción de las válvulas venosas. Uno de cada 3 pacientes con trombosis venosa profunda, según algunas estadísticas, desarrollará un 30% aproximadamente, desarrollará secuelas postrombóticas. Eso dentro de los primeros 5 años posteriores a haber padecido el cuadro de trombosis venosa profunda. Algunos otros aspectos importantes al respecto de la epidemiología. En estudios prospectivos se habla que de un 17 a un 50% de los enfermos dentro del primer año después del episodio trombótico inicial, agudo, de estos más o menos, se los mencionaba, un 30% desarrollan algún tipo de manifestación postrombótica que puede tener diferentes gravedades. Y como lo vamos a ver más adelante, sí existen factores a los cuales se puede atribuir por qué algunos pacientes desarrollan más deterioro funcional que otros. En algunos otros estudios se establece que estas manifestaciones se desarrollan dentro del primer y segundo año después de haber padecido el cuadro de trombosis venosa profunda. En, en este tipo de pacientes podemos advertir claramente que hay una prevalencia del sexo femenino con respecto al sexo masculino, entre algunas otras características. Por lo tanto, de la mayor parte de los estudios disponibles hoy en día, parece deducirse que el síndrome postrombótico se establece más o menos un año después de haber padecido el cuadro trombótico inicial, a pesar de la creencia que se tiene en forma generalizada, que son necesarios de 5 a 10 años para que se manifieste. Al parecer esto no es cierto. Estos 3 estudios que les acabo de mencionar demuestran que la mayor parte de los casos se vuelven clínicamente aparentes durante el primer o el segundo año después de haber padecido este cuadro de trombosis. Si bien es cierto que las estadísticas son diferentes de un país a otro, por ejemplo, en nuestro país se ha tenido históricamente la creencia de que no somos no estamos muy familiarizados con la posibilidad de llevar estadísticas serias. Se habla hoy en Estados Unidos, por ejemplo, que la incidencia acumulada de síndrome postrombótico fue más o menos de 46% después de 3 meses. Su incidencia y gravedad no se modificó posteriormente, que hombres parecen tener un riesgo 1.4 mayor que las mujeres y que esto va haciéndose cada vez más grave las manifestaciones conforme se aumenta la edad. ¿Existen factores de riesgo? Sí, existen factores de riesgo como perfectamente bien documentados, como es la trombosis venosa profunda recurrente del mismo lado. O sea, si un paciente desarrolló trombosis venosa profunda en el miembro pélvico derecho, tiene, aunque haya sido tratada, al menos 50% de posibilidades de desarrollar un cuadro trombótico nuevamente. Entonces, esto es un factor de riesgo. Trombosis venosa profunda recurrente ipsilateral. Un índice de masa corporal mayor de 25 es también importante. La obesidad, una anticoagulación deficiente, por el motivo que sea. Y pacientes jóvenes que desarrollan trombofilias. Y cuando esto sucede, en el caso de las trombofilias, el angiólogo organiza su arsenal de recursos que debe de agotar para poder determinar si el paciente tiene algún perfil de trombofilia relacionado con alguno de los diferentes elementos que se pueden determinar. Mencionaba yo
en las charlas anteriores que también como médicos radiólogos debemos de estar familiarizados con el aspecto clínico, muy relacionados. Y en el síndrome postrombótico no es la excepción. Existe una clasificación que se llama clasificación Score de Villalta, que permite no solamente diagnosticar, sino también graduar el síndrome postrombótico. Esto en base a diferentes puntajes. Entonces, como podemos verlo, en este se atribuye un determinado puntaje a signos y a síntomas. Los signos, los síntomas, dolor, calambres, pesadez, parestesias, que pueden ser graduadas como 1, 2 o 3 si es leve, moderado o severo. Y signos clínicos, como es edema pretibial, induración de la piel, hiperpigmentación, burning, enrojecimiento, ectasias venosas, dolor a la compresión de la pantorrilla, si no me dejo más, y úlcera venosa. Entonces, en el caso de la úlcera venosa, ya sea que esté presente o ausente, y para los anteriores que mencioné, signos, bueno, también leve, moderado y severo, y se califican como 1, 2 y 3. Entonces, en el síndrome postrombótico se define obteniendo un total de 5 puntos o más, o la presencia de una úlcera venosa. Se clasifica en leve de 5 a 9, moderado de 10 a 14 puntos y severo cuando es mayor de 5 o tiene una úlcera venosa. Con respecto a la fisiopatología, esta serie de fenómenos de signos y síntomas y manifestaciones clínicas y el deterioro hemodinámico que nosotros encontramos con el Doppler tiene origen en la hipertensión venosa que sigue al desarrollo de la incompetencia valvular cuando el trombo se reabsorbe. Por lo tanto, viene acompañado cuando hay incompetencia valvular de reflujo. Y este reflujo puede ser o debe de ser evaluado a través de un cronometraje. Y este cronometraje puede tener diferentes valores y debe de formar parte estricta de la evaluación con el Doppler. Otra de los resultados de la hipertensión es la obstrucción, que puede ser completa o cuando hay recanalización. Eso también eso trae como resultado la hipertensión venosa, la obstrucción. Y todos estos pacientes que tienen la sospecha de síndrome postraumático también deben ser evaluados desde el punto de vista del aparato linfático, la microcirculación linfática también debe de formar parte en su evaluación. Hablando de la incompetencia valvular, esta, como ya lo hemos platicado, es consecuencia del daño sufrido por las válvulas venosas. Y esto es al momento del episodio trombótico agudo, cuando cuando se reabsorbe el trombo y este proceso inflamatorio agregado, localizado, en muchas ocasiones extenso, evoluciona detrás de todos los fenómenos inflamatorios que existen, mediados por muchas sustancias, por células, por moléculas, lisan, deterioran la pared y lisan las inserciones valvulares, dando como resultado, pues, que esa función sincrónica de los aparatos valvulares, pues no se lleve a cabo de forma adecuada. Y después hay una parte de recanalización venosa, ¿verdad? Entonces, si esta es incompleta, aparece una oclusión del flujo venoso, lo que lleva al desarrollo de circulación colateral por medio de venas superficiales y venas perforantes que gradualmente pueden volverse incompetentes y varicosas debido a la progresión.
de estas. Inicialmente, cuando existe hipertensión venosa, lo primero que la vena hace es, dado que son sistemas de baja resistencia, lo primero que hace es que se dilate, es un fenómeno adaptativo a este deterioro por hipertensión venosa. Y por lo tanto, es importante considerar lo importante que es hacer una evaluación de la totalidad de los elementos que conforman al sistema venoso en las extremidades inferiores. Y hablo no porque existe la sospecha de síndrome postrombótico, enfocaremos nuestro interés solamente en el sistema venoso profundo. Debemos de evaluar el sistema venoso superficial. En días pasados tuve la oportunidad, entre los pacientes que vemos, de evaluar un paciente que desafortunadamente fue tratado de forma iatrógena y fue sometido a escleroterapia de venas superficiales, cuando estas venas superficiales eran áreas de recanalización por un síndrome postrombótico. Entonces, evidentemente que el escenario era un escenario muy, muy grave, muy importante en extensión. Entonces, debemos de involucrarnos con información clínica, debemos de involucrarnos lo más posible para obtener la mayor cantidad de información del paciente y toda esa información morfológica y funcional del sistema venoso, dejarla representada en las imágenes a través de imágenes diagnósticas optimizadas, de videoclips, con el uso en muchas ocasiones de Doppler color, con estimaciones claras cuantitativas del reflujo cronometrado en milisegundos. Y en una cartografía o en un reporte que sea lo suficientemente sólido y que contenga la información que el cirujano vascular requiere. La hipertensión venosa, debemos de recordarlo, perturba al flujo normal en los capilares pequeños a nivel de los capilares, dando lugar a mayor filtración capilar. Por lo tanto, hay enrojecimiento del tobillo, edema que va incrementando conforme avanza el día, cambios en las características de la piel, como dermatitis, lipodermatoesclerosis y atrofia. Ahora, esta microcirculación perturbada del lado venoso disminuye porque detiene la concentración de O2 cutáneo, lo que retrasa la curación después de la lesión a la piel y conduce al deterioro espontáneo de la piel, condicionando la presencia de úlceras. Todo esto sucede, de ahí la importancia de tratar de entender cuál es el escenario de lo normal hasta el gran deterioro, pasando por un cuadro de trombosis, hasta el deterioro importante en este tipo de pacientes con síndrome postrombótico. En pacientes, ya lo habíamos visto en la charla anterior, que desarrollan un cuadro de trombosis venosa profunda,
hay una gran respuesta inflamatoria, áreas de recanalización. Si se prolonga esta obstrucción, hay daño valvular, reflujo e hipertensión venosa. Este proceso inflamatorio que acompaña los cuadros de trombosis trae como resultado una obstrucción persistente en la salida, con presencia de circulación colateral, que también trae como resultado hipertensión venosa, y clínicamente podemos encontrar telangiectasias, daño en los capilares, edema, hiperpigmentación, los cambios de coloración típicos, aquí ya en el síndrome postrombótico. Entonces, en la estadificación clínica esto puede pasar por diferentes fases. Una primera fase, solamente edema y algunos cambios cutáneos, como en este caso. ¿Cómo existe asimetría? Esa asimetría es más, debe de llamarnos la atención cuando la circunferencia excede 1 centímetro de diferencia, como en este otro caso. O sea, es evidente la asimetría. Cambios en la coloración de la piel, cansancio, algunas incremento importante en la circunferencia, este edema persiste. Cuando este pasa a una segunda etapa, el edema se vuelve más evidente y, como ya lo vimos, se agregan los cambios a nivel de la piel y del tejido celular subcutáneo de una forma más severa. Hablando de la lipodermatoesclerosis, queda representado, ¿qué es? Es endurecimiento de la piel, que puede adquirir una pigmentación rojiza o marrón, esto particularmente en el tercio distal de la pierna, y se acompaña de adelgazamiento y pérdida del tejido adiposo subcutáneo, secundario a la hipertensión venocapilar que conlleva malnutrición e hipoxia. Durante la exploración física lo que encontramos es una dermatitis ocre en el tercio inferior de la pierna, lo cual se encuentra adherida a planos profundos por esclerosis de la dermis y fibrosis del tejido celular subcutáneo. Y en los 2 tercios superiores muestran cambios, como lo vemos típicamente, con insuficiencia venosa, en este caso con trayectos varicosos, indurados, visibles y palpables, que le dan un aspecto de botella de champán invertida. O sea, generalmente la botella de champán es más amplia abajo y más angosta en la parte superior, aquí es invertida esa morfología. Y claro que también puede haber atrofia, son pequeñas depresiones de la piel endurecida de color marfil, salpicadas de manchas rojas. Y en una tercera etapa, bueno, pues vienen las úlceras típicamente venosas que se localizan en el tercio distal de la pierna. ¿Qué características tienen? Bueno, se desarrollan en el estadio final del proceso de hipoxia y malnutrición cutánea. De forma característica se localizan en la región perimalleolar. Interna o externa. Lo más frecuente es que sea interna, lo más frecuente es que sea unilateral y su tamaño puede variar desde algunos pocos centímetros hasta grandes extensiones como la imagen que les mostré anteriormente. Tiene una profundidad variable, tiene bordes bien definidos, indurados, irregulares y en muchas ocasiones hiperpigmentados. Generalmente son indoloras, tienen un fondo sucio y pueden llegar a infectarse. Y como ya vieron, entonces, estos pacientes en síndrome postrombótico tienen gran deterioro del tejido blando, como existió daño estructural que puede dar como resultado la presencia de reflujo, también
la presencia de trayectos varicosos y por lo tanto de insuficiencia venosa superficial o profunda. Cuando hacemos el reconocimiento, el mapeo general de un paciente con estas características, bueno, debemos de encasillarlo siempre en la clasificación de SEAP. Ustedes ya conocen la clasificación de SEAP y puede ser desde, en la clasificación en general puede ir desde 0 a C6. En la nueva clasificación de SEAP, bueno, encontramos que ha habido algunas adecuaciones, ¿no? Pero bueno, esto es importante de recordar. Siempre tratar de utilizar la clasificación de SEAP. Y pues ya lo mencionaba yo, que los signos y los síntomas típicamente pueden ser edema, dolor, calambres, pesadez, sensación de prurito, parestesias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si bien es cierto que el diagnóstico clínico y las pruebas de evaluación de la macrocirculación deberían de ser suficientes, bueno, estamos obligados a tratar de integrar de una mejor manera los hallazgos más allá de los órganos de los sentidos que nos permite solamente la exploración clínica a través de la ecografía. Entonces, eh, de tal suerte que el diagnóstico clínico pueda ser integrado de mejor manera a través de los hallazgos del ultrasonido y pasar de integrar toda esta información a utilizar una metodología no invasiva hoy en día. Entonces pasamos de utilizar metodologías diagnósticas por imagen invasivas, como lo fue la flebografía, a metodologías no invasivas como el Doppler. Entonces, ¿qué características tiene el Doppler? Bueno, pues tiene la posibilidad de detectar la incapacidad venosa valvular, la obstrucción, pero también nos permite hacer una evaluación muy clara y muy precisa de qué características tienen las paredes venosas. ¿Qué espesor tienen? Si estas son regulares. Y poder discriminar si es un síndrome postrombótico o las manifestaciones clínicas del paciente son secundarias a retrombosis. Entonces, los signos ecográficos de síndrome postrombótico son cambios murales. Cambios murales que son irregularidad y engrosamiento de las paredes, sinequias intraluminales, cordones fibrosos, restricción a las maniobras de compresibilidad con el transductor en las áreas venosas evaluadas, reflujo en el sistema venoso profundo, disminución de las velocidades, modificación de los espectros típicos donde hay fasicidad, flujo bidireccional, disfunción de la bomba muscular de la pantorrilla, esto a través de datos indirectos, ecogenicidad alterada y alteración estructural de los tejidos blandos, presencia de éstasis, de rémora, de ecocontraste espontáneo persistente. Y hoy podemos utilizar también la elastografía como una metodología que nos permite discriminar si existen o no incremento en los índices de dureza de los tejidos blandos involucrados, así como la evaluación integral del sistema superficial, que también puede ser afectado, y si fuera el caso, se denominarían cambios postfleríticos, y la presencia y determinación de puntos de fuga en el sistema venoso perforante. Algunos ejemplos ahora. Bueno, aquí estamos a nivel inguinal y vemos que con la compresión queda muy claro que hay restricción a la compresión, sin compresión y con compresión. Vean la unión safeno-femoral en eje corto, cómo hay sinequias intraluminales, incremento en el espesor de las paredes venosas. Algunas otras manifestaciones quedan a la vista con esta imagen. Miren cómo hay hay un defecto de llenado marginal, es engrosamiento focales de las paredes. Muy probablemente aquí existió, esto es fibrosis, esto es resultado de
de un síndrome postrombótico. Si hacemos la evaluación de la unión safeno-femoral de la válvula terminal y la preterminal, podemos identificar, en este caso, miren, sinequias. Eso quiere decir que el proceso trombótico a nivel de la femoral se extendió a la safena y dejó ese tipo de secuelas postflevíticas y muy seguramente también daño valvular que puede ser multisegmentario. Y cuando es multisegmentario, debemos de estar muy atentos porque seguramente son cambios de tipo postrombótico. Vean las características, el lumen no es anecoico, existe difuminación, engrosamiento de las paredes y presencia de, aquí estamos a nivel de la válvula suprasafénica, esto es safena, vena femoral común, vena ilíaca externa y un cronometraje importante de más de 2108 milisegundos de reflujo a nivel de la válvula suprasafénica. Algunas otras manifestaciones es estructuralmente parece verse bien en reposo, pero miren lo que sucede en Valsalva. Hay reflujo durante las maniobras de Valsalva y cuando encontramos reflujo en cualquiera de los segmentos evaluados, debemos de cronometrarlo. En este caso, miren, reflujo en la vena femoral, pero también en la vena femoral profunda, que muy seguramente durante el proceso trombótico, como está elongada, sirvió como vía colateral. Reflujo en la vena femoral con un cronometraje de 1073 milisegundos. Algunos otros ejemplos, aquí estamos a nivel popliteo y vemos de igual forma engrosamiento importante y reflujo de las paredes, restricción a la compresibilidad. Un punto de fuga en el sistema venoso perforante, aquí lo vemos, sístole, y aquí viene la diástole, cuando el paciente baja los dedos del pie, aquí está la presencia del reflujo diastólico, que es el reflujo verdadero en las perforantes. Aquí seguimos, esta es una vena safena menor dilatada, tásica. Aquí algunos otros, esta es la unión safeno-poplitea, el paciente hace maniobra de Valsalva, suspende la Valsalva y hay reflujo importante durante la maniobra de Valsalva. Un ejemplo más, en la confluencia femoral en la pierna derecha, el paciente puja y hay presencia de trayectos de cordones fibrosos marginales cercanos a la pared y un segmento con reflujo, miren. Aquí está presente. Entonces, debemos de estar muy atentos a todos lo que sucede. También algunos otros ejemplos, cómo hacemos el rastreo claro de los plexos musculares a través de la compresión para revisar que sean adecuadamente compresibles, qué es lo que sucede en el sistema venoso superficial que también debemos de evaluar, la funcionalidad de las válvulas venosas en el sistema superficial, como si bien es cierto que sí se mueven, bueno, han ganado calibre y la coaptación es inconsistente. Existe asociado reflujo en el sistema venoso superficial en este paciente. Ya lo mencionaba yo de la utilidad que tiene hoy actualmente la elastografía para determinar diferentes patrones en la evaluación del tejido blando. Vean cómo existe gran deterioro en la morfología, en las características del lumen y de las paredes de un plexo sóleo. Un ejemplo más a nivel de la vena femoral, donde vemos sinequias intraluminales, donde vemos deterioro, donde vemos reflujo. Y todos estos cordones fibrosos y sinequias intraluminales es tejido de colágena tipo 1 y tipo 2, que deterioran, condicionan defecto de represión, modifican la estructura de la pared y por lo tanto también de su función. Este es un paciente que tiene incompetencia de la unión safeno-poplitea
con un tiempo de reflujo de mayor de 2.699 milisegundos. Importante incompetencia de la unión safeno-poplitea, lo cual, y presencia de engrosamiento, cordones fibrosos intraluminales, lo cual nos hace sospechar, aunque muchas veces el paciente no lo dice claramente o no lo recuerda, que este fue el sitio donde se acentuó el cuadro trombótico profundo y que se extendió, en este caso, al sistema venoso superficial, dejando gran deterioro. Si en muchos pacientes son, como tienen daño del tejido blando, no podemos obtener las mejores imágenes, existen algún tipo de recomendaciones para optimizar la imagen. Ya lo veíamos al inicio en los objetivos. ¿Qué sugerimos o qué se sugiere? Siempre cambiar de preset. Si estamos en un preset venoso, podemos irnos a un preset quizá arterial, que nos va a permitir una mejor evaluación de las paredes. Disminuir la frecuencia del transductor, aumentar las ganancias de color y de espectro, reducir el PRF, disminuir los filtros de pared, ajustar el balance o prioridad, optimizar la caja de color de acuerdo a una angulación fisiológica, incrementar el volumen muestra, mejorar el ángulo de insolación y cambiar a Doppler de energía o BIF. Todo esto que acabo de mencionar debe de ir de la mano, y en las charlas anteriores, de tener el concepto claro de que bajo circunstancias atribuibles al paciente, atribuibles a la complexión, me refiero del paciente, a la enfermedad de fondo que estamos viendo, podemos encontrar pitfalls que jueguen en contra de nosotros. Por lo tanto, debemos de estar claros de que siempre podemos encontrar variantes anatómicas. Y esas variantes anatómicas deben de ser categorizadas, caracterizadas, perfectamente bien evaluadas. Duplicación de la vena femoral, que es la condición más frecuente, variante anatómica más frecuente en el sistema venoso profundo. Hipoplasia segmentaria de la safena mayor. Otra importante. Desarrollo o presencia de un tronco de la accesoria anterior de la safena mayor, interfacial, con compromiso por insuficiencia cercano a la unión safeno-femoral. Y la correcta aplicación de las maniobras en bipedestación. Claro que todo esto debe de ser siempre evaluado en bipedestación. Hay algunas otras metodologías que no tienen la misma posibilidad para nuestros pacientes en el día a día de utilizarlas, ¿no? Pero que también pueden ser utilizadas, por ejemplo, la angioresonancia magnética, que diferencia la trombosis venosa aguda de una crónica. La trombosis venosa profunda aguda llena, distiende el vaso, el trombo, y hay señal de baja intensidad. Otra particularidad de angioresonancia es que incrementa la intensidad y es menos voluminoso. El diámetro luminal y disminuye, existen flujos lentos. La tomografía multicorte, importante, muy importante. Cuando hablamos de insuficiencia venosa superficial, no de trombosis venosa, no de síndrome postrombótico, ha venido ganando adeptos, pero sabemos bien que en el síndrome postrombótico puede haber, en ese círculo vicioso, deterioro del sistema venoso superficial. Por lo tanto, hoy la tomografía multicorte 3D es como hacer una disección virtual. Es un modelado muy útil en casos de venas varicosas recurrentes después de cirugía, especialmente en la fosa poplitea y en pacientes con anatomía venosa compleja, así como en malformaciones venosas. En todos estos casos es esencial la tomografía multicorte para lograr adicionalmente un mapeo hemodinámico venoso de la mano del ultrasonido Doppler color. Pero la venotomografía multicorte
con más precisión, nos habla sobre la morfología y la 3D nos permite hacer esa disección desde la piel hasta los planos profundos. De tal suerte que toda esta serie de información morfológica, funcional, pero de la mano de los aspectos clínicos con los cuales tenemos que estar familiarizados, va a quedar de manifiesto en la clasificación de SEA, para que el tratamiento puede ser conservador a través de la utilización de fármacos, medicamentos flebotónicos y compresión elástica, o la necesidad de cirugía en casos donde hay gravedad desde el score de Villalta, hay candidatos que tienen síndrome postrombótico que son candidatos por insuficiencia venosa grave con grandes reflujos significativos e hipertensión venosa, a ser candidatos para valvuloplastia reconstructiva, ya sea por técnicas directas o indirectas, y corrección, por lo tanto, de la corrección de los reflujos axiales, en este caso del sistema venoso superficial, así como de los perforantes. Entonces, siempre trabajando dentro de un equipo multidisciplinario. Y ya para terminar, debemos de decir que el ultrasonido Doppler es la técnica no invasiva de elección para detectar, localizar y evaluar la disfunción valvular venosa, las alteraciones estructurales parietales y el compromiso de los tejidos blandos. Adquiere gran importancia la realización de exploraciones ecográficas de pie, utilizando maniobras provocativas, seriadas para comparar diferentes momentos, inclusive entre diferentes instituciones, si se va a publicar un trabajo. Y resulta fundamental la adecuada y estrecha comunicación entre el imagenólogo y el cirujano vascular en un ámbito de respeto mutuo. No me queda más que agradecer su atención y darle las gracias. Antes de despedirme, no quiero pasar por alto mi agradecimiento al comité organizador por la invitación a participar como ponente en este congreso. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.